Me gusta conversar con gente que en sus vidas hace cosas muy distintas, que de alguna manera se las ingenia para entre esas dos cosas construir puentes y así enriquecer a cada una de ellas. Hoy voy a conversar con Nadia Chiaramoni. Nadia es científica y es humorista. Ella es biotecnóloga de la Universidad de Quilmes, donde hace investigación y enseña, y también trabaja en el CONICET. Y aparte es comediante de stand-up y hace shows en distintos teatros en Buenos Aires. Le voy a preguntar a Nadia muchas cosas, pero en particular, ¿qué es eso de unir o qué sale de unir la ciencia con el humor? Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hola Nadia. Hola. ¿Cómo estás? Perfecta, muy feliz. Bueno, bienvenida a Aprender de Grandes y como te anticipé me gusta empezar con una pregunta grande. Dale. Y me encantaría que me cuentes qué aprendiste en todos estos años de hacer ciencia y de comunicarla a través de las historias y del humor. Bueno, de hacer ciencia aprendí a responderme preguntas. Ajá. Parece algo como simple, pero muchas veces no es tan simple. Es responderte preguntas con experimentos relativamente directos, es no complicarte la cabeza con cosas rebuscadas. Es una pregunta, una respuesta, siguiente pregunta. Y es así todo el tiempo porque obviamente aparece otra pregunta después de que te la respondiste y capaz aparecen preguntas que se van para todos lados. Entonces aprendí a eso, a ir pasito a pasito, pregunta a pregunta. Eso respecto de la ciencia. Y respecto del humor y aplicar el humor en comunicarla, lo que yo aprendí es a cortar distancias. Ajá. Porque usualmente cuando vos sos el científico o la científica que comunica, estás como arriba de un pedestal de conocimiento. Y es re usual que a mí me digan, bueno, pero yo voy a entender algo de tu show, o tengo que saber un montón, o no tenés que saber, porque la idea justamente es achicar esas distancias. Y no es achicar las distancias restando conocimiento, porque siempre en esto de comunicación de la ciencia se dice tenés que bajar el conocimiento. No lo tenés que bajar, lo tenés que hacer más digerible. Si vos decís tengo que bajar algo, es subestimar absolutamente a la persona que te escucha. Entonces, el humor lo que me ayuda es a eso, es a cortar las distancias. ¿Entendés? Está genial. De un chiste nos reímos todos, qué sé yo. Entonces, si me puedo reír de un chiste cualquiera, también me puedo reír de un chiste con contenido científico. Está buenísimo. Quiero hacer doble clic en cada una de esas cosas, en la ciencia y en el humor. En la ciencia dijiste que te permite hacerte preguntas y encontrar respuestas y seguir iterando. Sí. La ciencia es una forma de hacer eso. Exacto. Obviamente mucha gente, y me animaría a decir muchísima gente, no sé si la mayoría, pero muchísima gente, tiene otras metodologías. Sí. Creencias, supersticiones, desde las religiosas hasta las teorías conspirativas, pasando por un montón de otros lugares. Sí. Con lo cual la ciencia no es la única manera de hacernos preguntas. Obviamente a vos, a mí y a muchos otros nos gusta como método porque por ciertas razones que ahora me vas a contar, pero ¿cuál es la diferencia entre esas cosas? O sea, porque mucha gente dice, yo todo el día me hago preguntas y miro el horóscopo y me las responde. Claro, lo que pasa que esto una vuelta hace un tiempo me lo había explicado un mago. Ajá. Que un mago lo que me decía es que la gente que tira las cartas y los magos tienen esto, no me acuerdo cómo era el término que usaba, pero era como lectura en frío, como que te entendían con distintas actitudes o pequeños movimientos que vos haces, entienden lo que ya lo que estás pensando. Por eso eso hacen los magos, que es lectura en frío, que es simplemente conocer mucho del lenguaje corporal. Y una vez que te dicen eso, medio que el horóscopo decís, ya no me cierra tanto. Claro. Cuando empezás a ver un montón de cosas, ojo, yo leo el horóscopo un domingo con mis primas, agarro el diario y me río con ellas. Pero como entretenimiento. Como entretenimiento, no como, es mirá lo que me va a pasar esta semana. Nadie piensa que, yo no pienso que me vaya a pasar eso esa semana, pero nos reímos de eso y es es un lindo domingo que tengo cuando pasa eso. Pero no cambio ninguna actitud ni algo que tenía pensado porque a los de Tauro vamos a tener suerte esta semana. ¿No? Bueno, igual no soy de Tauro, así que no me aplica. Pero... No, yo sí, soy típica taurina. Mentira. Y después hay cosas que creo respecto del horóscopo. Siempre te dicen, esto es algo que a mí siempre me dijeron, que yo soy de Tauro y bueno, los de Tauro son cabeza dura.
siempre. Y entonces medio que si vos sos de chiquitita, desde chiquitita te dicen los de Tauro son cabeza dura, te criás sabiendo que sos cabeza dura. Sos cabeza dura porque todo el mundo te dijo que eras cabeza dura, no porque seas de Tauro, no porque nací un 22 de abril. Es como que si crees en los milagros los ves. Exacto, porque cuando suceden coincidencias que dicen, mira esto, sí. Es un milagro. Y en la ciencia a veces pasa algo parecido. Ajá. Cuando vos estás buscando un resultado, vas a ese resultado y no a ver los datos que el experimento te dice. ¿Entendés? Entonces hay que hacer también ciencia de una manera como más despojada. Decir, bueno, voy a interpretar estos datos. ¿Qué me dicen estos datos? Claro. Es re usual, ponerle, no sé, alumnos o estudiantes de doctorado en el laboratorio que te dicen, me dio mal. ¿Pero qué es que me dio mal? Me dio mal es que el control positivo o el control negativo de tu experimento no dieron como tenían que dar. Eso es me dio mal. Pero me dio mal no es que te dio mal porque no te dio lo que esperabas. Sí, salvo que haya hecho mal el experimento. Exactamente, a eso me refiero, claro, con el control positivo o el control negativo, que no hayan... El control positivo de un experimento es algo que vos sabés que tiene que dar positivo y el control negativo es algo que vos sabés que tiene que dar negativo. No hay vuelta. Si eso no da así, el experimento está mal hecho. Eso es medio mal. Pero cuando vos decís, bueno, espero este resultado, no me dio, no es medio mal. Claro. Tengo que entender qué pasó. Tengo que entender qué pasó. Entonces, también la ciencia en eso a veces se acerca al horóscopo, claro, en un punto. Claro. El ejemplo del científico no creyente en horóscopos, creo que más usado para esto es el de Fleming, obviamente, ¿no? Claro. Que se le pudrió el cultivo de lo que estaba haciendo con no sé qué células y en vez de tirarlo y decir, hagámoslo de nuevo porque dio mal, exacto, descubramos la penicilina, más o menos, ¿no? Sí, bueno, pero la ciencia está llena de esas pequeñas fallas que la habilidad del científico o la científica es en interpretar esas fallas. Yo siempre tengo una amiga que es investigadora, es de la Universidad de Tucumán, se llama Rosana Cheín, y ella trabaja en Parkinson, la enfermedad de Parkinson. Uh-huh. La enfermedad de Parkinson se da, esto ella sabe más que yo te lo voy a decir como muy por arriba y es muy probable que cometa algún error. Porque hay unas proteínas en el cerebro que se agregan en forma como de discos y eso hace que... Se agregan, se juntan. Se juntan, perdón, sí, perdón. Ahí hay jerga. Hay jerga. Mala comunicadora. Se juntan en forma de discos y matan ciertas neuronas que luego producen la enfermedad de Parkinson. Entonces ella lo que busca siempre es... medicación o fármacos o lo que sea, o ciertas drogas que inhiban esa agregación, que no permitan esa agregación. Y trabaja en colaboración con un grupo de Francia. Entonces, en ese grupo de Francia, lo que tienen es un modelo de ratón enfermo. Son capaces de inducir la agregación o ese conjunto de proteínas en un ratón para que el ratón tenga Parkinson y puedan ensayar ciertas drogas ahí. Ahí, perdón, te interrumpo. No. Ahí sí. La palabra modelo también vamos a aclararla. Exacto. Modelo es un animal que se utiliza para, como si fuese una persona enferma. Claro, no es un ratón que pasa por las pasarelas y la gente no es lo un aplaude. ratón con 90, 60, 90. No, exacto. No. Es un ratón con Parkinson. Bueno, Rosana fue ahí a experimentar con ciertas cosas y el becario, el estudiante de doctorado que tenía que hacer este ratón enfermo, hacía todo el protocolo del experimento como lo tenía que hacer, o sea, la receta, pongo esto, y el ratón no se enfermaba. Y no había forma. Entonces, lo usual que uno hace es, el becario está haciendo todo mal. Y... hasta que Rosana, como es científica y sabe, empezó a decir, no, espera, a ver. Y empezó a revisar ella los pasos. Y habían cambiado el alimento que utilizaban esos ratones. Y este alimento tenía un componente en particular que era el que inhibía la agregación de esas proteínas. Es Fleming. Entonces, de nuevo. Exactamente. ¿Qué está haciendo Roxana ahora? Estudiando ese componente en particular como medicación o futura droga para curar el Parkinson. Claro. Pero eso es porque ella tenía el ojo como para darse cuenta de eso. Es esa serendipia que anda dando vuelta. Está genial. Alguna vez escuché que la ciencia es una metodología para hacerle preguntas al mundo, a la naturaleza, y que el mundo y la naturaleza nos responda, que es una cosa medio genial, ¿no? Claro, absolutamente. Es fantástico la vida y cómo piensan los científicos y después cómo lo llevan a otras áreas. Y a mí me gustan mucho los científicos que también hacen otra cosa muy distinta, como es tu caso. Sí. El humor, contar historias y cómo unir
y hacer puentes entre esas cosas. Pasemos por un momento del humor, seguramente vamos a volver a la ciencia dentro de un rato. Dale. El humor y las historias, ¿no? Porque tiene Exacto. mucho que ver las dos cosas. Sí. ¿Cómo te acercaste al tema? Mirá, al humor siempre estuve cerca del humor. Siempre, el humor parece que no, parece que es algo súper espontáneo, pero es algo recontra intelectual. El armado de un chiste y cómo queda perfecto es algo recontra intelectual. Yo creo que siempre tuve el timing del humor. Lo tuve toda la vida. No sé por qué, pero siempre respondí de manera graciosa a cosas terribles que me pasaron en la vida. ¿Entendés? Te doy un ejemplo que es un pequeñísimo ejemplillo de humor negro. Mi papá falleció cuando yo tenía 12 años. Ajá. Cuando terminé 5º año en la secundaria, la regente, una de las profesoras del colegio, dijo, bueno, no, yo pedí que la medalla me la den mi mamá y mi padrino, y ella me dijo, no, tienen que subir los padres. No sé, no sabía, bueno, cero timing. Y me dijo, no puedo venir, ella me dijo en un momento, ¿no puede venir tu papá? Y yo le dije, no, porque está un poco descompuesto. Es un chiste viejo ese, no es mío, pero es... Mi vieja me miró y me dijo, ¿qué haces? Claro. Siempre tuve eso de, en lugar de ponerme a llorar o de deprimirme o de hacerme mala sangre, responder de esa manera. Entonces, el humor lo tuve siempre. Después simplemente decidí darle una forma académica que es estudiar stand-up. Claro. Que se estudia un montón. Yo lo hice también, no con tanto éxito como el tuyo, pero me divirtió muchísimo hacerlo. El humor es algo que a mí me fascina de los dos lados del mostrador. Sí. Me fascina cuando me río, porque me río mucho cuando algo me causa gracia, en particular el formato stand-up, pero el humor en general. Sí. Mis hijos a veces dicen que cuando me agarran esos ataques de risa, primero tienen miedo que la quede ahí, que me muera en ese momento. Y en un momento dicen que tenía miedo que me transforme en un transformer, digamos. Se ve como que me transformo de alguna manera. Te toma el cuerpo. Sí. Al punto tal que a veces siento que literalmente me muero de risa. Y me encanta, son momentos geniales. Y que me intrigan mucho también, o sea, lo disfruto, sí. Y mirándolo del otro lado del mostrador, del que hace humor, siempre me fascinó la pregunta de qué es el humor, ¿no? Y qué es la risa en particular. Sí. O sea, esos movimientos raros que hacemos con el cuerpo y esos ruidos que emitimos por la boca son muy locos y muy raros y es un poco inasible también, ¿no? Tiene esa cuestión mágica de que la fórmula no siempre funciona y algo que vos pensaste que iba a ser gracioso no lo es y viceversa. Exactamente. A veces te pasa que por ahí pensaste que un chiste iba a estar bueno y cuando lo probás no se ríe nadie y de repente se ríen de algo que vos pensaste que no era gracioso. Sí, me pasa todo el tiempo eso, que decís, uy, esto es un chistazo. Y la ¿Cómo gente no? cri-cri. ¿Cómo claro. no? Y cosas que decís, esto es un manotazo de ahogado, voy a ver qué pasa. Yo voy mucho a lo que se llama Open Mix, que es para probar el material. Y claro, ahí no vas con el compromiso de tener que hacer algo excelente porque estás probando. Y la gente que va de público a ese lugar sabe que estás probando. Entonces, todo nadie pagó una entrada, todo vale. Y hay veces que he probado cosas que decís, esto no va a andar. Y anda perfecto. Eso me sorprende. Hay una cosa que yo hago de humor ahora, que también la probé así, tipo manotazo de ahogado, que es, bueno, yo hace poco estuve de viaje en Estados Unidos, me perdieron la valija y tuve que ir a comprar para tener algo de ropa, porque no tenía ropa para estar, estaba en Nueva York con 10 grados bajo cero y no tenía nada. Eso no está bueno. Eso no está bueno. Fui a una de estas farmacias y compré una bolsa con un paquete con bombachas. Y no miré el modelo, y son esas bombachas que son gigantes. Entonces, un chiste que hago, contaba esta anécdota de que me perdieron la valija y me ponía la bombacha arriba de la ropa. Que para mí es una estupidez. Claro. Pero después vi el efecto y dije, pará, esto funciona. Funcionaba esa pequeña payasada, entonces empecé a hacer como una especie de personaje de superheroína que usa la ropa interior arriba de la ropa. Eso también lo probé, que dije, esto no va a funcionar, es una estupidez. Sí. Creo que había una peli de Woody Allen, si no me equivoco, de las viejas de la época de bananas, pero no me acuerdo cuál era. Esta que era un país bananero, que había un golpe de estado. Creo que era de Woody Allen. Bueno, no importa. El chiste era que el nuevo dictador
hacia la primera ley apenas subí al gobierno, por ahí estoy exagerando, Sí. es mi recuerdo de esta película. Sí, sí. Era que los hombres tenían que cambiarse los calzoncillos todos los días obligatoriamente. O sea, esa era su primera ley, era eso, ¿no? O sea, Por voy a favor. reformar el Estado, voy a reformar el país, de ahora en más todos los hombres se cambian los calzoncillos todos los días. Y dice, bueno, pero ¿cómo fiscalizo eso? Entonces dice, y según ítem 2, para fiscalizarlo de ahora en más los calzoncillos se usan por arriba del pantalón. Así que está muy bien. parecido por ahí. Claro, sí, bueno, más o menos por ahí, más o menos por ahí. Y bueno, nada, el humor, o sea, tiene como mucho de intelectual, de armar toda la premisa, el remate, y hay cosas que son, que no sé, hay fórmulas que se aplican, y mucha de esta cosa de, bueno, me sale esto. Igual hay que combinar las dos, hay que probarlo, y cuando uno va a un show, que ve un comediante o una comediante parada en un escenario, es porque todo este proceso ya lo recontra masticó. Claro, sí. Hay muy poco de, bueno, es lo primero que se me ocurre. Sí. Y a mí lo que me pasaba cuando hice algunas funciones fue que Sí. cuando se reían me sentía el rey del universo, ¿no? Es una sensación muy fuerte hacer reír a la gente y a un grupo de gente, ¿no? Por más que sea chiquito, es una sensación de poder que tenés. Lo que pasa es que lo que te da el poder, yo no sé si es la risa, es la conexión. Mm, Ese poder, esa conexión es mágica. es genial. Es genial. Por eso también está bueno hacer humor en lugares chiquititos. Porque tenés a las personas cerca. Yo me acuerdo hace un tiempito tenía un espectáculo que se llamaba Bocas Incorrectas. Y lo tuvimos que hacer Bocas Incorrectas, que éramos 3 comediantes mujeres. Que cada una hablaba desde su lugar. Una hablaba de la maternidad, otra hablaba de las canciones y cómo las mujeres estamos sujetas a un montón de violencias que no las ves, que las tenés recontramasticadas. Y yo hablaba de ciencia. Y también lo dirigía una mujer que se llama Nancy Guy. Y nos tocó hacerlo en Sala Siranush. Sala Siranush es preciosa, pero lo que tiene es que al público lo tenés recontralejos. Claro. El escenario está muy, muy elevado y lo tenés recontralejos. Entonces, no conectás. Es muy difícil conectar. La risa se siente como que llega dentro de un rato. Igual está buenísimo porque es un escenario precioso. Sí. Simplemente tenés que cambiar un poco la dinámica. Es otro desafío. Sí, total. está bueno esto que decís de la intimidad, pero al mismo tiempo al humor, como el humor es contagioso, la risa es contagiosa. Si es poca gente, corres el riesgo de que no empiecen a reírse. Exacto. Y ahí se te puede complicar un poquito más. La tenés que tener muy clara para remarla ahí, ¿no? Exactamente. Tenés que tener herramientas para remarla ahí. Claro. Podés también administrar la energía. Esto desde la ciencia queda raro porque a energía a uno le suena cinética potencial y ese tipo de cosas. Claro. No es la energía de la gente. Pero sí tenés que administrar cómo reaccionan las personas. Si tenés que hacer las cosas más fuertes, elevar tu tono de voz, mirarlos más fijamente. Eso hay que administrarlo también en una sala grande, en una sala chica, si hay mucha gente, si hay poca gente. Claro. Y por otro lado, las veces que no me iba muy bien, cuando tiraba un chiste y no se reía nadie, y tiraba otro chiste y tampoco se reía nadie, al tercer chiste, ahí me sentía la peor cosa del mundo, más o menos, y me costaba lidiar con eso, ¿no? Es un tema que te pega en la autoestima fuerte. Absolutamente. Igual hay que aprender, que me parece que ahí se diferencia la gente que sigue haciendo comedia de la que no. Es una función. ¿Te bajaste? Me fue mal. Bueno, listo. La próxima me irá mejor. Hay que lidiar con eso porque la realidad es que no depende solo de vos. Hay un montón de cosas que se dan en esa sala, cómo se siente la persona que llegó al show, que vos en eso no tenés injerencia. ¿Entendés? Más si es un bar, si el mozo le trajo las cosas rápido, no, si la comida está bien. Hay cosas sobre las que vos no están bajo tu gobierno. Entonces te puede ir mal por otro tipo de factores. Claro. Sí. De hecho yo hacía la misma rutina y para mí era idéntica, las mismas pausas, los mismos gestos, las mismas palabras. Un día se reían y otro día no se reían. Claro. En el mismo lugar. Sí, es que no, hay cosas que no dependen de vos, que están más allá. Entonces no te puedes hacer cargo de eso. Por eso te bajás, bueno, hoy me fue mal. Mañana veremos. Listo. La próxima veo. Yo me rehacía mala sangre, de decir, bueno, de esta no salgo. Y después lo empecé a entender. Comediantes que hacía mucho que estaban en el circuito y todo, me decían, ya está. O me hacía mala sangre esto de que quizá te vio alguien de mucho renombre y decís, ay, mira lo que hice. Bueno, no importa. Pasa nada. No importa, sí.
¿Y haces humor solo de ciencia o te metes en otros temas también? No, me metía en muchos temas antes. Hablaba de mí, hablaba de mi papá, hablaba de mi soledad, hablaba de mis exparejas. De tus bombachas. De mis bombachas. Tenía un beat que un beat era un set de chistes que me funcionaba muy bien, que era bajo la premisa que en Pinamar no hay gordas, entonces, ¿dónde las ponen? Había una serie de chistes que armaba a partir de ahí. Ahora no sé si los podría hacer, no me siento muy identificada. Por ahí están fuera de época ahora. Por ahí están fuera de época. Pero bueno, en ese momento me funcionaban bien. Hablaba de todo eso. Y en un momento hice un unipersonal que se llamaba Mente Positiva. Y me dirigió un comediante que se llama Pablo Picotto. Y él, armando el material que íbamos uniendo los chistes y bueno, ¿qué ponemos y qué no ponemos? Me dice en un momento, vos hablas de cosas re pesadas. Hablas de tu papá, hablas de tu vida en soledad, hablas de un montón de cosas re pesadas. Y no me hablas de tu trabajo, que es súper interesante. Súper interesante. Y la gente capaz no lo sabe y quiere saber de eso. ¿Cómo no vas a hablar de tu trabajo? Entonces ahí empecé a meter un poco más. Y ahora el foco principal es humor en Ahora ciencia. sí, me centró. Antes, en Mente Positiva, yo en un momento venía hablando de una serie de cosas y decía, soy científica en el medio. Y la gente me decía, mira, sos científica, ¿de verdad esto? Ahora abrís con eso. Ahora abro diciendo soy científica. Claro. Encaro de otra manera. Sí. A mí me pasaba, mi rutina empezaba diciendo soy físico, que esa es mi formación, Claro. y la gente se reía y yo no entendía por qué se reía, porque eso no era un chiste, era mi presentación inicial. Pero bueno, parece que a la gente le causa risa que uno pueda dedicarse y tener pasión por este tipo de cosas. Y sí, es lo que pasa con Andrés Riesnik cuando dice soy matemático. Claro. O cuando hace, bueno, Andrés es Es físico Riesnik, en realidad, es de formación, sí. Pero también habla de cosas matemáticas y habla de lo incómodo que es y qué sé yo, y bueno, la gente se ríe de eso, Claro. No hay chiste ahí. Sí. Mencionaste en un momento que ciertos chistes, por ejemplo, con la gordura, quizás son más delicados para hacer ahora. ¿Hay límites del humor? Es una pregunta grande, gigante, que nos hacemos siempre los que nos interesa el humor de alguna manera. ¿Hay cosas con las cuales no se puede hacer humor? Para mí sí hay límites. Tiene que haber límites, porque el humor es también una opinión. Entonces, si mi opinión, si lo que yo digo está lastimando a alguien, yo no me sentiría tan cómoda haciéndolo. Por eso te digo que ahora todo el material que yo hacía de gordas en Pinamar, y no me siento muy feliz haciéndolo. Por más de que yo con mi cuerpo no tenga historia y me ría de esto y está todo bien y me acepte como soy, sé que hay gente que no y hay gente que realmente la pasa mal y no me siento cómoda haciendo sentir mal a esas personas. Me parece que el humor también es una forma, esto me lo había explicado un comediante también que se llama Ricardo Viciniano, es una herramienta para pegarle a los poderosos, para pegarle al de arriba. Entonces ahí sí no veo límites. Okay. Si vos te reís del que está arriba, me parece que está bien. Ahora, si le vas a pegar al que está abajo, es un horror. Hay mucha gente que, a mi entender, confunde eso con el humor negro. Viste que el humor negro es supuestamente reírse de algo que es incorrecto. Y no, porque hay cosas que son bullying, no son humor negro. Claro, podés reírte de algo incorrecto sin lastimar. Exactamente, o si esa incorrección vos la aportás, ¿entendés? Si sos parte de esa incorrección. Pero que te rías de una persona con discapacidad no me parece gracioso, me parece bullying. No es humor negro eso. Mirando para atrás, ¿te arrepentís de haber hecho lo de gordas en Pinamar o no? No me arrepiento porque en su momento fue una opinión que yo tuve. Fue mi opinión en ese momento. No me arrepiento de haberlo hecho porque también me reía de, digamos, la superficialidad de ciertas imágenes y de ciertas personas. No me arrepiento de haberlo hecho. No me siento cómoda haciéndolo hoy sabiendo lo que sé y conociendo a las personas que conozco, conociendo también ciertas militancias, que de eso fui aprendiendo, ¿entendés? Claro. Entonces, bueno, aprendí todo eso, ya no puedo mirar por otro lado. Claro, es interesante el tema este de revisar tu propio archivo, ¿no? De revisar tu propia historia y ver si te arrepentís o no de cosas que hiciste, si las harías de nuevo hoy o no, por cómo cambiaron los tiempos. Y ahí es un tema que a mí me está preocupando mucho, sobre todo porque ahora vienen acusaciones a gente que hizo cosas hace 20 años. Sí. No digo que esté bien que lo hayan hecho, no. pero la estamos mirando con la lente de hoy, cosas del pasado,
que sería como vos criticarte porque hace unos años hiciste Gordas en Pinamar. Exacto. Y ahí como no termino de resolverlo en mi cabeza. No sé si es algo que pensaste o que te preocupa a vos también. Yo tampoco lo termino de resolver del todo. Me parece que sí hay que poner las cosas en contexto. Hay que poner las cosas en contexto, no sé, el ejemplo que se me ocurre ahora es Olmedo, por ejemplo. Que Olmedo sería un tipo incorrectísimo, claro. Es un horror. Sí, en el contexto de ese momento, bueno, era un genio del humor. Ahora, revivirlo hoy como genio del humor y enaltecer lo que hizo, tampoco estoy tan de acuerdo. No me parece matarlo ni tirarle con algo por lo que hizo en los 80 o en los 70, pero enaltecer como que eso es el humor hoy en día, no me parece. No, de hecho, yo miro las cosas de Olmedo ahora y no me causan gracia, ¿no? No, a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo me acuerdo, está bien, yo era chica y veía los sketches que improvisaba con Javier Portales. Me parecía muy gracioso. Era chiquita, claro, y me reía. Y ahora lo ves y decís, no, están acosando a Silvia Pérez. No, claro, no es gracioso eso. Pero sí me pasa, no sé, hay un ejemplo de un comediante. Sí, no me gusta que ocurra hoy. Hay un ejemplo, hay un personal de un comediante que salió hace poco de, ¿cómo se llama? De Dave Chappelle. No sé si lo conoces. ¿Sí? Bueno, Dave Chappelle, desde su propia persona que pertenece a una minoría, porque él es de raza negra, se encarga de reírse de otras minorías. Y me parece que eso ya es demasiado. No me parece... Ahí cruzó una línea. Cruzó una línea. O sea, los negros pueden reírse de los negros, pero no de otros. No, y aparte, eso, que seas parte de una minoría no te da derecho a lastimar a otras. No me parece que claro, te rías de esas minorías. De última, si sos negro, reíte del blanco, reíte de Trump. ¿Entendés? Pero no te rías de la comunidad LGBT. Porque es lo del poder. Claro. Sí, no me parece que se ría de la comunidad LGBT. Yo vi el especial y dije, uy, esto es un horror. Hay comediantes que les encanta y está todo bien, no pasa nada. Pero vi eso y dije, ay, no, es re incómodo. No me acuerdo si lo terminé de ver, porque me generaba tanta incomodidad que dije, no, lo saco. Claro. Ya está. ¿Tenés alguna experiencia, Nadia, de alguien que te haya escuchado haciendo humor de ciencia y se haya acercado y te haya hecho algún comentario de qué significó para esa persona? Porque más allá del humor como entretenimiento, que está buenísimo, está el humor como poder transformador, ¿no? De poder impactar a la gente de alguna manera. ¿Te pasó algo así o no? Sí, me pasó. Hay un par de cosas un par de anécdotas. Me pasó después de la charla TED. Una chica me mandó un mensaje por Instagram, que este fue como el que más me choqueó, que me decía, yo iba a estudiar Derecho porque me daba miedo, pero ahora después de que te escuché hablar, voy a estudiar astronomía, que es lo que me gusta. Wow. Y a mí se me puso la piel de gallina. Me emociono de escucharte. Claro, porque decís, claro, esta piba capaz se la pasó mirando las estrellas y mirar por un telescopio es algo que te vuela la cabeza. Y después sí, claro, si pensás, uy, no voy a tener laburo, no sé qué, bueno, sí, voy a lo seguro, que quizá... Que tampoco es seguro, no existe eso. O sea, es un mito. Absolutamente. Y dije, bueno, iba a decir una palabra, pero digo, la pucha. Se puede decir mal. La pucha. ¿Quién dice la pucha? La pucha. Una señora grande dice la pucha. Bueno, me re sorprendió eso. Y dije, ay, ya. Me puso como muy contenta. Sí, ese tipo de cosas me pasan a veces que te dicen eso. Está genial. Bueno, no diste una charla TED, no diste 2 charlas TED, diste 3. Di 3. Si conté bien. Sí. 2 en TEDx La Plata y 1 en TEDx Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. En Bolivia. ¿Estuvo buena la experiencia ahí? Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo porque conocí un montón de gente recontralinda. También escuché un montón de charlas súper interesantes. Y nada, vi otro grupo de gente laburando y me encantó formar parte de ese evento, digamos. Me acuerdo que ellos me decían, porque ven como a TEDx Río de la Plata lo ven como un norte como muy muy grande. Uh-huh. Y me decían, uy, bueno, vos ya estuviste en TEDx Río de la Plata. Y sí, pero esto está buenísimo. Claro. Eran 500 personas ahí y las charlas estaban excelentes. Me acuerdo, no sé, una chica, un chico que habló de justamente, bueno, él había hecho toda una transición respecto de su género, había nacido mujer en Suiza
y había transicionado a ser hombre en La Paz. Y hablaba de eso, una experiencia súper interesante. Había gente como muy, muy linda y muy, muy interesante. Que los conocí ahí. Está buenísimo. En tus charlas, las dos que diste en TEDx Río de la Plata, Sí. el foco no fue tanto la ciencia, sino las mujeres. Exacto. En ciencia. En ciencia. Pero con un foco mucho en mujeres. Eso es como otro de tus caballitos de batalla, ¿no? Sí, pero eso vos sabés que también lo fui aprendiendo con el tiempo, ¿no? No es que un día me senté y dije, bueno, voy a hablar de mujeres en la ciencia. Me pasó, ponele, de encontrar ciertas cosas que yo no me había dado cuenta que existían. Me habían pasado como por al lado y yo no los había visto. Me pasó que en un congreso hace muchos años, una científica amiga que se llama Gabriela Modeo me había recomendado un libro que se llama La ridícula idea de no volver a verte. El título no me parecía como muy seductor, pero bueno, me lo compré porque confío en el criterio de Gaby y me lo compré. Y me rompió la cabeza. Es un libro que escribió Rosa Montero sobre el diario íntimo que tenía Marie Curie. Ya entender que Marie Curie tenía un diario íntimo me parecía un montón. Y verla a ella como una mujer con el corazón roto porque recién había enviudado y todas las injusticias que ella tuvo que pasar y su hija también tuvo que pasar, dije, espera, acá hay algo. Acá hay algo. Me acuerdo que el primer chiste que se me ocurrió respecto de mujeres es sobre Yves Curie, sobre la Marie Curie tuvo 2 hijas, una se llamaba Irene, la otra se llamaba Yves. Marie Curie tuvo su premio Nobel, Pierre Curie, su marido, también. Irene Curie también tuvo su premio Nobel, Yves Curie no. Entonces dije, bueno, hay que hacer chistes sobre con eso. Pobre piba. La única que no tiene un premio Nobel en la familia. Que de hecho el marido de Yves Curie también fue premio Nobel. Fue premio Nobel de la Paz. Es como, ¡dale! Entonces se me ocurrió hacer humor sobre esa, la boba de la familia. Claro, sí. Claramente no, por supuesto. Pero empecé como por ahí, ¿viste? Y ahí empecé a leer, me encontré con el libro de Vale Edelstein, Mujeres científicas cocinan, lavan y ganan el premio Nobel. Y ahí empecé a ver un montón de historias que dije, esperá, es por acá. Ahí empecé, la empecé a seguir a Vale Edelstein, no la conocía en persona y dije, esta mina me encanta, me cae muy bien. La empecé a seguir en Twitter y qué sé yo. Que es @Vale_Arvejita, para Vale los que quieren seguirla, Vale, genia. La empecé a seguir y dije, esta mina es genial. Y me acuerdo que en un momento me manda un mensaje privado por Twitter y me dice, vos y yo deberíamos hacer algo juntas respecto de comunicación de la ciencia. Y yo, claro, en ese momento era una persona que admiraba, le respondí como muy académicamente, claro que sí, tomemos un café. Y por adentro era, no lo puedo creer. Así que nada, ella me metió en esta cosa de contar historias. Está bueno, y Contemos Historias, ¿no? Se llama el podcast que hacen, que está buenísimo. El podcast. Escuché la serie de Rita y Eugenia, hicieron para los que nos están escuchando una serie de 4 episodios. 4 episodios. Que cuentan la historia de 2 primas. Exacto. Que son Rita y Eugenia, que estaban en Italia, después terminaron en Estados Unidos, otra en Argentina. Una se ganó el premio Nobel, la otra salvó la vida de no sé cuántos miles de personas. Sí. Que ambas ya fallecieron, pero que vivieron ambas mucho tiempo. Exactamente, fallecieron hace muy poco. Hace poquito fallecieron y las vidas se fueron entrecruzando de distintas maneras, de maneras increíbles. Y me encantó escuchar los 4 episodios. Primero me encantan cómo lo cuentan ustedes, la forma en que lo desarrollan, que cuentan las historias es fascinante. Y me encantó cómo me fue llevando a través de la vida de las dos, entretejidas, pero de alguna manera contagiando la pasión que ellas sentían por lo que hacían, ¿no? Exacto. Por cómo la ciencia, a pesar de ser mujeres en la época incorrecta, con todas las dificultades de la guerra y todas las demás cosas que le fueron pasando, y a pesar de eso volvían y hacían experimentos en su cuarto al lado de la cama y ese tipo de cosas, me pareció una cosa increíble. Así que a los que nos están escuchando y todavía no probaron Contemos Historias, busquen ya Contemos Historias en cualquier reproductor de podcast que está buenísimo y que lo hacen Nadia y Vale Edelstein, que ambas genias, ¿no? Exacto. Mirá, armar esa historia... Bueno, digo ambas genias, sí, exacto. Está muy exacto, bien. Por muy bien. Ni hablar. Mira, armar esa historia a nosotras nos atravesó como de manera muy particular en todo el guión. Porque habíamos decidido armar una serie de episodios respecto de Rita y Eugenia. De Rita teníamos un montón de material. Rita Levi Montalcini fue premio Nobel 1986 porque fue... Descubrió el factor de crecimiento. Factor de crecimiento nervioso, que fue
el primer factor de crecimiento descubierto y eso abrió la puerta para un montón más. Que eso muestra cómo crecen nuestras neuronas. Eso muestra, eso mira, a mí yo sabía lo que era y no sabía bien cómo explicarlo y Diego Lombeck me ayudó una vez a explicarlo. Vos tenés esta neurona acá y esta neurona acá. ¿Cómo haces para que se comunican? Esta neurona le tiene que decir a esta, vení, 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 vení. Conectémonos. Conectémonos, entonces ese vení, vení, vení lo hace liberando al medio, largando ese medio, el factor de crecimiento. Entonces, que hace que le crezca el axón o la dendrita para ese lado y se unen después. Que crezca en esa dirección. Está buenísimo, es como casi una seducción. Exacto, entre las neuronas. El vení, vení, vení. Dale, vení, vení, que está todo bien acá. Bueno, teníamos un montón de material de Rita, porque Rita, al ser premio Nobel, había mucho. Aparte vivió en Estados Unidos gran parte de su vida. Gran parte de su vida. Había escrito una autobiografía, entonces tenía material de ella misma, de que salía de su cabeza, que es un libro hermoso que se llama Elogio de la Imperfección. Bueno, de Rita teníamos un montón. Yo me compré ese libro y creo que lo leí en 2 días. Resumí, escribí, le pasé todo a Vale. No teníamos mucho de Eugenia, porque Eugenia había venido a Argentina en 1938 y no teníamos mucho más. Sabíamos que había trabajado en la UBA, sabíamos que había trabajado en el ROFO, sabíamos que era parte fundamental de la vacunación contra la polio. Bien, buscando. Eugenia trajo a Argentina una metodología que es el cultivo de células, que es agarrar células y hacerlas que crezcan en un frasco en el laboratorio. Para hacer experimentos. Para hacer experimentos y lo que sea. Entonces, yo trabajo con cultivo de células. La gente que me enseñó a mí trabajó siempre con cultivo de células, todos mis profesores, y dio la casualidad, que no sé si es tan casualidad, es algo esperable, que uno de mis profesores obviamente trabajó con Eugenia. Mira. Porque Eugenia les enseñó a todos. Claro. Entonces, este profesor, que se llama Daniel Alonso, me conectó con la hija de Eugenia, que se llama Livia Lustig. Y Livia trabaja en la universidad, es una gran investigadora. Entonces, nos juntamos a tomar un café con ella. ¿Vale? Livia y yo. Y Livia nos dio un montonazo de material de Eugenia. Claro. Un montonazo. Y entonces, cuando nosotros empezamos a armar la historia, había determinados momentos de la vida de las dos, de Rita y de Eugenia, que nos atravesaban de manera muy similar a Vale y a mí. Mira, hay una parte que Rita se despide de su mentor, que era Giuseppe Levi. Giuseppe Levi era un investigador italiano muy, muy conocido, que fue el que la formó a Rita y a Eugenia. Y se va a despedir. Cuando él estaba en su cama por morirse. Exactamente, que tenía 92 años, sabía que se iba a morir porque tenía cáncer, y Rita va y se despide. Y sabe y le dice que, bueno, esta es la última vez que yo te voy a ver. Y cuando estábamos guionando eso con Vale, que decíamos, bueno, esto es muy triste, las dos empezamos a hablar. A Vale le tocó despedirse de su mentora, que era Eli Jares, y a mí me tocó despedirme de mi codirectora, que era Cristina Taira. Yo tuve que ir al sanatorio cuando ella se estaba muriendo y tuve que decirle, bueno, sí, vos no te hagas problema, que yo tomo el parcial, y sabía que no salía de ese sanatorio. Y era una parte, estábamos las dos guionándolo y estábamos las dos llorando, ¿entendés? Qué loco. O sea, la historia nos atravesó fuerte. Y también mientras la íbamos relatando, dio la casualidad, bueno, no sé también si es casualidad, que yo leía más partes que tenían que ver con Rita y Vale leía más partes que tenían que ver con Eugenia. Porque Vale se identifica mucho con Eugenia, siendo madre de 3 hijos y siendo investigadora, y yo me identificaba mucho con Rita estando sola y resolviendo problemas rápidamente. Hay una parte que Rita cuenta, que Eugenia cuenta en realidad, que ella conoció a su marido, a su futuro marido, que se llamaba Mauricio Lustig. Lo conoció, pero ella estaba de novia con otro médico y no sabía cómo dejar ese médico. Entonces Rita va y le dice, dejá, le digo yo. Y bueno, yo me identifico mucho con esa parte. Qué bueno, está buenísimo. Así que las dos fuimos leyendo eso. Sí. Bueno, a mí me encantó eso. Y volviendo por un segundo a las mujeres en la ciencia, obviamente no hay tantas como querríamos, no hay suficientes. Estamos desaprovechando como sociedad, por distintas razones, un montón de talento. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo se desenrieda eso? Me parece que está pasando porque hay un momento que una mujer se ve forzada a elegir, mientras que el hombre no. Porque yo, viendo el CONICET, que es lo que yo veo, ¿no? Que es donde yo laburo, digamos, los estratos iniciales somos mayoría de mujeres.
pero después en los puestos jerárquicos no tanto. Y eso es porque, en parte, hay bastantes factores que influyen, pero creo que en parte influye que en un momento vos te ves forzada a elegir a ser madre o no. Porque ahora eso está cambiando, ¿eh? No creo que eso vaya a ser así para siempre. Pero sí creo que en un momento vos decís, bueno, yo tengo que parar mi carrera acá un rato porque tengo que criar a mis hijos. Si vos te fijas, las licencias por maternidad y por paternidad de mujeres son hasta 6 meses y de hombres son 2 días. Es ridículo. Entonces, la mujer se ve forzada a detener su carrera en un momento porque no hay otra, mientras que el hombre no. Y también ahí está sacando la posibilidad del padre que acompañe, digamos. No. Aparte genera, sobre todo en empresas, selección adversa, ¿no? Exactamente. Porque ellos, si ven a una mujer que está en edad de quizás poder querer tener hijos, la voy a perder durante meses, mientras que al hombre lo pierdo 2 días nada más. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, me parece que ahí hay algo como para empezar a desenredar. Y después hay que empezar a desenredar, pero la cabeza de las personas, porque está siempre este prejuicio de que somos las locas o de que te está por venir, ¿no? Que estás de un humor medio raro. Siempre el director de un laboratorio llegó ahí porque obviamente sabe, y la mujer que llegó a dirigir un laboratorio seguramente es una loca, es una jodida, guarda que tiene un carácter. Una cantidad de prejuicios. Claro, hay que desenredar eso, me parece. También para que las cosas se igualen un poquito más. Sí. A mí me gusta también la idea de mostrar modelos, que es claramente lo que vos haces, y cuando contás la historia de Eugenia, de Rita y todas las demás que haces, en parte haces eso, ¿no? Es mostrarle a las chicas que es posible hacer una carrera y poder realizarse como persona haciendo ciencia también, ¿no? Exactamente. Y poder desarrollarte también, y el hecho de que, parece una estupidez esto, pero que no tengas un premio Nobel no implica que no te hayas desarrollado correctamente en tu área científica, digo. Porque uno los modelos que ve son las mujeres que llegaron altísimo. Y vos podés llegar a, digamos, una parte muy alta de tu carrera y no necesariamente ser la mujer más reconocida del mundo, pero decir, mirá, yo llego a dirigir mi grupo de investigación, llego a dirigir mi laboratorio, llego a llevar adelante un montón de proyectos, y eso es un logro, digamos. No sé si se entiende hoy. Muchísimo, está clarísimo. Tema totalmente distinto. Hace unos días, un par de semanas, no me acuerdo cuándo fue, nos cruzamos en algún lado. Sí. Y me contaste algo que no sé si querés compartir acá, sobre algo que decidiste hacer con tu cuerpo. Ah, sí. Bueno, mira, me quedó un moretoncito. Ah, bueno. Sí, tuve mucha suerte. La verdad, ahora lo veo a la distancia y dije, uy, qué suerte que tuve. Yo en el 2012, en la universidad, yo trabajo en la Universidad de Quilmes, vino una campaña de donación altruista de sangre para el Garrahan. Doné sangre ahí, me costó animarme a donar porque dije, no, me voy a desmayar, me va a doler. Una amiga me dijo, dale, va, que era la que lo organizaba, que se llama Romina Hidalgo, me dijo, dale, vamos. Doné sangre. Y en esa donación me dijeron, ¿no querés ser parte del banco de médula? Dije, bueno, dale, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es banco de médula? Banco de médula. Bueno, en la médula ósea, que es básicamente el caracú, es lo que recorre los huesos grandes del cuerpo, lo que está en el interior de los huesos grandes del cuerpo, están los precursores hematopoyéticos. ¿Qué es esto? Son las células madre que luego en la sangre dan lugar a los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. O sea, dentro de los huesos está la fábrica de sangre. Exactamente. El caracú es tu fábrica de sangre. Mira. Bien, las personas que tienen enfermedades de la sangre suelen necesitar este trasplante de médula. Es esos precursores, esas células madre que luego dan lugar a las células de la sangre, tenerlas en buen estado. Entonces, eso lo obtienen de un donante sano. Pero no tendría que tener su mismo código genético. Claro, ahí va con todo esto, ahí va con el... Ahí empiezan las complicaciones. Ahí empieza la emoción. Bueno, me dijeron, anótate en el banco. Bueno, me anoto. Yo pensé que para donar médula te tenían que punzar la cadera. Me dijeron, sí, puede ser por ahí, pero también te la pueden extraer de la sangre. Bueno, listo. Entonces, firmé, me anoté. Nunca aparecía nada. Siempre que aparecía alguien que necesitaba un órgano o algo, yo decía, tendría que llamar al INCUCAI para hacerles acordar que yo soy donante. Siempre pensaba eso, nunca lo hacía.
en el evento TED del 2019, en uno de los descansos, pum, me suena el celular y una chica que me dice, ¿vos sos del banco? ¿Vos estás anotada en el banco del Incucay? Le digo, sí, hay alguien que es compatible con vos. ¿Te lo dijo en un intervalo del evento? En un intervalo de la TED, te juro. Qué raro. En un intervalo de la no es TED. que te mandó un email o te llamó por teléfono. No, me llamó al celular. Y que yo al otro día se lo tuve que decir a Diego Golombek, le digo, no sabés lo que me pasó ayer mientras vos estabas en el escenario. Bueno, y le digo, bueno, sí, dale, ¿qué tengo que hacer? Me dice, bueno, primero te vamos a hacer estudios para ver si no tenés ninguna enfermedad infectocontagiosa. Perfecto. Y más estudios para probar más compatibilidad. Ellos, con la muestra de sangre que almacenan en el banco, prueban un par de cosas de compatibilidad y después se aseguran de que la compatibilidad sea realmente buena. Bueno, me sacaron sangre, dio la casualidad, que la chica que me llamó me dice, bueno, ¿cómo son tus horarios? Y son medio complicados. ¿De dónde sos? Y yo le digo, bueno, mira, yo soy de Quilmes. Y ella me dice, yo trabajo en el hospital de Quilmes. Bueno, listo, 4 cuadras, fui y me sacó sangre. Después me contaron que era 90% compatible con la persona que lo necesitaba. ¿Y eso es suficiente? Eso me dijeron que lo iban a comunicar al centro de trasplante a ver si era suficiente. A la semana me dijeron, es suficiente. Bueno, listo. No tengo ni idea quién es, porque puede ser una persona que ni siquiera sea argentina, porque el banco es internacional. Sé que es una persona que es 90% compatible conmigo. Es lo único que sé. Me hicieron también una serie de estudios, un chequeo general y me hicieron la extracción, que fue... es una extracción, el método se llama féresis. Te conectan un tubo por acá. No, un tubo, suena como re doloroso, pero no duele, te juro. Te extraen sangre de un brazo, esa sangre va a una máquina que separa las células madre, decantan diferentes que el resto de las células. Entonces, separan esas células que necesitan y el resto vuelve a tu cuerpo. Ni siquiera te sacaron mucho, o sea... No, te sacan y te lo vuelven a... la sangre corre por dentro de ese aparato. Mirá. Yo estuve conectada a ese aparato unas 3 horas, mirando una peli, charlando con amigas. Después de eso almorcé. Y lo único que me quedó es este pequeñísimo moretón. Y entonces, ¿no sabes quién es la persona que no tengo ni idea. ya lo recibió? ¿Sabés si lo recibió o no? Ni siquiera. No puedo decir. Creo que sí, pero no sé cómo está, no tengo ni idea. Sí, no es que uno lo larga así al universo y ya. Dentro de un año, si la persona que recibió el trasplante y yo estamos de acuerdo, nos podemos conocer. Hasta ese momento... ¿Por qué eso del año? No tengo ni idea, es por una cuestión de confidencialidad con el paciente, que hay que respetarlo, porque, bueno, o sea, a ver, si uno pone en perspectiva el sufrimiento, digamos, bueno, sí, tengo que esperar un año, espero un año, no pasa nada. Esa persona la debe haber pasado realmente mal. Claro. Y lo que es importante, yo justamente después en un evento TED me encontré con Silvina, que fue la que... Cooperman, que fue la que dio la charla de la sangre. Ella lo que me decía también es que además de donar médula, de la importancia de ser parte de este banco de donantes, es donar sangre regularmente, porque las personas que requieren un trasplante de médula se mantienen vivas hasta ese momento gracias a transfusiones. De sangre normales. De sangre normales. Entonces es fundamental donar sangre. Y es fundamental que estemos todos en el banco de donantes de médula porque hay compatibilidades que son bajas por no ser familiares. Eso es la diversidad que te da la naturaleza. Contra eso no se puede ir. Pero la única manera de que esas compatibilidades se encuentren es exponiéndote. Te expones si estás en el banco. Es como meterte en Tinder, digamos, como un Tinder sanguíneo. En el Tinder de la salud, está bueno. Y a veces es re loco sentir que parte tuyo está... Mira, cuando me terminaron de sacar la bolsa de células, que porque la ves, yo la tenía acá, claro, y le preguntaba, estas son mis células, sí. Que agarraron esa bolsa y la pusieron en una conservadora, ahí me puse a llorar. Porque es realmente súper emocionante. Y la gente del Incucay que estaba conmigo, más allá de que ellos estén acostumbrados a esto, no les es ajeno. Claro. El chico que me acompañó durante todos los estudios y que estuvo conmigo durante la donación también se emocionó. A ellos no les es ajeno. Qué bueno. Así que es una experiencia hermosa que ojalá que a más personas les pase.
Bueno, entonces a los que les interesa en el Garraham deben hacerse estas cosas. Garraham, o cualquier hospital, si vienen en otro país, exacto, se pueden acercar a un hospital y acá también averiguar en el cómo hospital alemán lo podés hacer. Simplemente vas, donás una bolsa de sangre, de esa bolsa extraen una muestra, firmás el consentimiento. Y para ser donante de médula tenés que tener entre 18 y 55 años y pesar más de 50 kilos y estar sano. Listo. Simple. Está buenísimo. ¿Qué es lo que investigas como científica? ¿Qué es lo que investigo como científica? Yo siempre trabajé con liposomas. Liposomas es, teniendo en cuenta la célula, la membrana celular, que es lo que le da límite a esa célula. La pared, digamos. Está hecha de moléculas que se llaman fosfolípidos, principalmente. Digamos. Son grasas. Grasas, exactamente. Lo que componen las grasas y los... Sí, lo que componen las grasas, ponele. Entonces yo lo que hago es, usando esos fosfolípidos, hago como bolsitas, digamos, y esas bolsitas pueden contener fármacos que transporto a diferentes partes del cuerpo. Esos son los liposomas que yo utilizo. O sea, es una manera de hacer llegar fármacos medicina, drogas, exacto, al lugar del cuerpo donde uno... es como que la contrabandeás, le metes a la célula ahí. Es como un narcotráfico, pero bien. Claro, del bien. Literalmente. Narcotráfico del bien, exacto. Sí. Y ahora estoy trabajando con enfermedades pulmonares. Ajá. Estoy tratando de hacer que fármacos lleguen eficientemente al tejido pulmonar. Trabajo en colaboración, tengo algunos trabajos en colaboración con un grupo de Brasil, porque la ciencia sí o sí es un proceso colaborativo. Nadie puede ser bueno en todo. Entonces, yo sé hacer los liposomas, sé caracterizarlos, sé probarlos, sé desarrollarlos, sé medirles el tamaño, sé hacer un montón de cosas sobre eso. Ahora, si los quiero probar en el tejido pulmonar, la verdad es que no tengo los aparatos necesarios para hacerlo, no tengo el modelo animal, como hablábamos del Parkinson, no tengo el modelo animal para hacerlo, pero sí lo tiene el grupo de Brasil con el que trabajo. Entonces, siempre la ciencia es un proceso colaborativo, que nos tenemos que ayudar entre todos. Está genial. Nadia, quiero hacerte varias preguntas cortitas. Dale. Las preguntas son cortitas, vos tomate el tiempo que quieras para responderlas. La primera es la de la máquina del tiempo. Imagínate que tenés una amiga, un amigo que descubre lo que siempre soñamos muchos de nosotros, la máquina del tiempo, la inventa y viene y te dice: Nadia, te dejo hacer un viaje, esta persona es medio tacaña, entonces es un solo viaje, un viaje de ida y vuelta a donde y cuando quieras. Sí. Y después volvés al aquí y el ahora, ¿no? Sí. ¿Irías al futuro o al pasado? Al pasado. Al pasado. Al pasado, mira, hay momentos, hay una... Marie Curie, cuando descubrió el radio, cuenta que hay un tubito que tenía purificado de la PEC Blenda un poquitito de no me acuerdo si era radio, radio, y que tenía un brillo increíble. Ese momento donde veo el tubito con el brillo... ¿Quieres verlo? Ahí. Sí. Y hacerte una selfie con claro, algo, no sé, quiero ir ahí ese momento, porque hay momentos de la ciencia que son geniales. No, quizá no tienen que ver con agarrar el tubito y el brillito, pero cuando vos, no sé, hay un momento muy lindo que es cuando vos venís juntando una serie de datos. Esos datos los cargas en una planilla y cuando pones insertar gráfico, esa fracción de segundo hasta que aparece... Y el gráfico te está diciendo algo, sí, te dice algo que no sabías. Absolutamente. Es como ese momento en que la naturaleza te responde esa pregunta que le estabas haciendo hace tanto tiempo. Ese momento es hermoso. Entonces me imagino que haber visto esa cosa brillante debe haber sido genial. Viajaría ahí. ¿Te pasó a vos algo así? O sea, en tu investigación, ¿tuviste momentos en los cuales dijiste, wow, soy la única que sabe esto? Sí, lo que pasa es que, a ver, no son cosas que decís, claro, no descubrí el radio. No, está bien, bueno, ¿sí? A tu escala, la escala de más de los mortales como nosotros, ¿no? De Marie Curie. Me pasó un montón de veces eso, que decís, ¡ay, qué lindo! Esto, mirá lo que es esto. Me ha pasado, no sé, de cuando hacía biología molecular, que es cortar y pegar ADN, básicamente. Cuando te das cuenta que cortaste ese pedacito justo y que lo clonaste, que es que obtenés varias copias de eso, y eso se ve como una bandita brillante en un gel, como si fuese un pedacito de gelatina. Cuando aparece ese brillito que decís, sí, ese momento es hermoso. Es genial, es genial. ¿Hay algo que hubieras querido saber cuando eras más chica, cuando estabas empezando tu carrera profesional, que no sabías y ahora sí sabes? ¿Qué hubiese querido saber?
O sea, en otras palabras, ¿qué te dirías a vos misma cuando estabas empezando? Que está bien que no sepa cosas. Muchas veces en la carrera sentí que no estaba preparada para esto, que no estaba preparada para una carrera científica. Porque había respuestas que no tenía y decía, pero ¿cómo? Si yo no sé esto, no puedo estar acá. Claro. Entonces me hubiese gustado que alguien Tenías una venga... exigencia un poco alta. Claro, que alguien me diga, que alguien venga y me diga, tranquila, tranquila, que ya lo vas a aprender. Es normal lo que te está pasando. Claro. Por eso es algo que yo trato de decirle a mis alumnos. Es difícil esto que te estoy planteando. No me lo tenés que responder ya y no te sientas mal si no lo sabes, ya lo vas a aprender. Eso me hubiese gustado, que alguien me diga, no es tan grave, espera, calma. ¿Sentís, Nadia, que tenés alguna opinión sobre el tema que es distinta a la que tiene la mayoría de la gente o mucha gente? ¿En qué sos distinta? ¿En qué soy distinta? Sí, en cuanto a opiniones sobre temas. Creo que soy positiva. Ajá. Creo que soy positiva, pero positiva... ¿Positiva como optimista o positiva? Sí, no, sí. De buscarle la vuelta. De, el vaso medio lleno. Sí, mi frase de cabecera es va a estar todo bien. Y siempre cualquiera de mis amigos o amigas te dicen, va a estar todo bien. Yo te digo eso siempre. Y estás rodeada de mucha gente que por ahí no necesariamente ve las cosas así. Sí. O que se enrosca en algo y no, espera, va a estar todo bien. Esto se va a solucionar de alguna manera. No sé si es distinto, muy diferente al resto, pero siento que eso es mi aporte. Es genial. ¿Entendés? Genial. ¿Hay algo sobre lo que hayas cambiado de opinión, que pensabas algo y después dijiste, no, va por otro lado? Te voy a anticipar uno que ya mencionaste, que es reírte de gordura. Sí. Ahí cambiaste de opinión sobre algo. Tiene todo que ver con ese tipo de cosas, de pensar que algo no es para vos. A ver. O pensar que te tenés que... ¿Cómo sería la palabra? Que tenés que consolar con eso. Que eso es lo que te tocó. En eso sí cambié bastante de pensar. No ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo ves ahora? No, por ejemplo, hay cosas que decís, bueno, yo tengo que ocupar este lugar, sobre todo en el laboratorio o en mi laburo. Yo tengo que ocupar este lugar porque me tocó esto. Y no te tocó esto. Capaz te podés mover y podés hacer otras cosas. Me pasaba mucho con respecto a la comunicación de la ciencia. Muchos científicos o científicas esto lo ven como una pérdida de tiempo. Y lo que sí me cambió la cabeza es que tiene que ser una obligación. Como sea, de la manera que a vos te sea más fácil, como lo tengas más al alcance, lo que sea, tiene que ser una parte de tu laburo, fundamental. Comunicar lo que haces. Claro, hoy no solo no está en la descripción de tu laburo, sino que no te evalúan por eso, no se espera eso. Es más, si lo haces, te lo recriminan. Es una pérdida de tiempo. Sí. Qué locura, ¿no? Sí, y ahí es fundamental que se comunique, y eso también agarro una frase de Diego Lombeck, que te dicen, siempre se escucha esto de hay que apoyar a la ciencia, hay que apoyar a la ciencia. No, hay que apoyarse en la ciencia, ¿entendés? Para tomar otro tipo de decisiones. Entonces, si vos lo comunicás esto, si vos comunicás cómo son las cosas, es más fácil apoyarse en la ciencia. Claro. Entonces, y también es más fácil que la sociedad decida apoyar a la ciencia. Exactamente. Sí. ¿Qué es lo que te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow? Me sigue asombrando siempre, y creo que me va a seguir asombrando, asomarme por un microscopio. Eso de, ese momento, no importa, pero me sigue asombrando asomarme por un microscopio. Hace poco le regalé uno a mi sobrina que tiene 7 años. No, 8, perdón. Le regalé un microscopio a ella y creo que me lo regalé a mí. Claro. ¿Entendés? Estábamos las dos mirando por ahí, eso siempre me sorprende. ¿Qué ves? ¿Qué sentís cuando ves esos mundos distintos a otra escala? No sé, me encanta. Es ver ciertas cosas que otras personas no pueden ver. Es hermoso ese momento. Es casi un superpoder. Sí, digamos, es un superpoder, absolutamente. Exactamente. Está buenísimo. ¿Cuáles son los libros que te impactaron a lo largo de la vida? ¿Cuáles son? Alguno mencionaste mientras fuimos charlando. ¿Cuáles son esos libros que hicieron que seas la que sos vos hoy? La ridícula idea de no volver a verte es uno. Eso me impactó muchísimo. Hay un libro que leí, no me acuerdo de la autora, que se llama Educated, que es una chica que
pertenecía a una comunidad de mormones en Estados Unidos y decidió ella salir para educarse, para buscarle la vuelta y no conformárselo con lo que tenía. Ese libro me impactó mucho porque yo no conocía mucho de la comunidad mormona y no conocía mucho las violencias que ella estaba sujeta, digamos. Ese libro me impactó mucho de cómo las mujeres de su alrededor también la ayudaron a que salga de esa comunidad. Ese libro me impactó muchísimo. Educated se llama, está en inglés, no lo conseguí en español y no me acuerdo de la autora, después te lo paso. Pero es un librazo. Se puede googlear. Exacto. ¿Cuáles son tus anécdotas o tu anécdota? Viste que somos bichos sociales, estamos en la sobremesa y decimos, no sabes lo que me pasó, y empezás a contar y te funciona de alguna manera la anécdota y después la contás en otro grupo. ¿Hay algunas recurrentes que tengas? Mirá, esta pregunta yo se la hice a las chicas de mi laboratorio, a una chica, a una estudiante de una chica que recién se doctoró en mi laboratorio, y le digo, ¿yo te cuento algo seguido? Y me dijo, mira, no sé si me contás algo seguido, pero me contaste una vez que a mí me impactó, y tiene que ver con mi abuelo Jorge. Mi abuelo Jorge era jefe de máquina en los barcos, era marino. Y él siempre me contó esta anécdota y siempre me la contaba y yo no dejaba de sorprenderme de lo que le había ocurrido. Él era jefe de máquina de un barco, fueron a Ushuaia en este barco y este barco tuvo un accidente estilo Titanic en los canales fueguinos. Wow. Llegó a largar el pedido de ayuda, pero no sabía si ese pedido había salido por el eco que causaban las montañas en ese momento. Esto fue en el 55, ponele. Entonces, él me contaba esto de las mujeres y los niños primero, es fundamental porque son los que no se pueden quedar a ayudar para salvar el barco. Y me contó que se quedó él y el capitán solos en el barco. En un momento se quedaron sentados en una piedra cuando ya no pudieron salvar al barco, envueltos en una frazada, y él me contaba cómo veía las luces del barco desaparecer en el agua. Y que los terminó salvando un barquito chiquitito de Punta Arenas que fue el que llegó a escuchar ese pedido de auxilio. Y me acuerdo que toda la anécdota que me contaba, cómo se enteró mi abuela que ese barco se había hundido, porque en el 55 las comunicaciones no estaban como muy en boga, no había muchas. Entonces mi abuela estaba barriendo la vereda y viene una vecina, se ve que esto salió en el diario, y viene una vecina y le dice, ¿cómo está tu marido? Y ella le dice, bien, ¿por? No, porque se hundió el barco. Mi abuela se enteró así que se había hundido el barco. No sabía cómo estaba mi abuelo. Mi abuelo tuvo que estar un mes declarando en Comodoro Rivadavia. Fue todo un tema. Me acuerdo de esas anécdotas que me contaba él, que tenían que ver con cosas tremendas que hacía el barco. Y hay una que me contó, esta sí la cuento seguido, y sobre todo es raro porque yo fumo, pero bueno. Mi abuelo fumaba mucho, pero muchísimo. Y esto hizo que le agarren 2 anginas de pecho. La primera le agarró en navegación, él navegaba 6 meses, estaba en alta mar 6 meses. La primera le agarró en navegación, dijo que se sintió muy mal, pero esto no impidió que siga fumando. Y la segunda también le agarró en alta mar y se ve que en esta sí se asustó porque dejó de fumar. Y él siempre que llegaba, que volvía al barco, mi mamá y mi abuela lo iban a recibir al puerto. Y él estaba, como era el jefe de máquina, estaba en la proa, con su uniforme, todo divino. Y mi mamá me contaba que mi abuela le decía, tu papá tiene algo, tu papá está raro. Tu papá tiene algo, tu papá está raro. Mi mamá tenía 8 años y se reacuerda de eso, que me decía, que la abuela me decía que el abuelo estaba raro. Lo que tenía de raro era que no tenía un cigarrillo en la mano. Después se dieron cuenta. Había algo que le faltaba. Había algo que le faltaba, porque si estaba despierto, estaba fumando. Esas son las es como estar desnudo casi. Claro, absolutamente. Después estuvo comiendo chicle durante siglos, hasta que después largó el chicle y ya le daba asco el chicle. Pero logró dejar de fumar. Está buenísimo. Suponete que viene un cataclismo. Sí. Un cataclismo de esos que revienta todo. ¿Sí? Y en particular revienta todo el conocimiento que tenemos hoy. Es como que se incendia la biblioteca de Alejandría. ¿Sí? Algo así terrible. Pero a vos te dan la oportunidad de escribir un párrafo cortito, 2 o 3 líneas, que de alguna manera capture lo que vos crees en tu área de acción, que es lo importante de preservar para las futuras generaciones después del cataclismo. Sí.
Sé que es una pregunta difícil. Es muy difícil, pero sí. ¿qué dirías? ¿Qué pondrías en pocas palabras que condensen lo que es para vos lo más importante de lo que aprendiste haciendo lo que haces? ¿Haciendo lo que hago? Sí, o en el área en la que te desenvolves. Las mujeres pensamos igual que los hombres. No hay diferencias ahí. No tiene nada que ver el peso del cerebro. Por favor. ¿Pondrías eso? Sí. ¿Es igual o es distinto? No, es distinto, pero no es inferior. A eso es cualitativamente distinto. Cualitativamente es distinto. Que sí, creo que es distintas las formas de reaccionar. No sé si tiene que ver con el cerebro, sino que tiene que ver con la sociedad que te rodea, la forma en que reaccionas, o la forma en que pensás. Pero no es inferior. De ninguna manera es inferior. En el mundo están pasando un montón de cosas, sí. ¿no? ¿Qué es lo que te resulta a vos interesante de lo que está pasando en el mundo? Cuando ves esta cantidad de cosas nuevas que pasan que antes no pasaban, ¿qué te llama la atención? ¿Qué te parece interesante? El despertar de los jóvenes. Ajá. Hay gente muy joven, pero muy joven, que ya la tiene tan clara que a mí me sorprende y me encanta. Y no nos pasaba cuando nosotros éramos jóvenes. A mí no me pasó, no sé a vos. El ejemplo clarísimo es Greta. Sí. Vos la ves y decís, esperá, está pensando en una claridad que yo a mis 16, 17 años no la tenía. No lo tenía esto, realmente. Eso me encanta. Me encanta ese despertar y ese alerta que están teniendo. Hay algo como de ganas o de energía de activismo, ¿no? De querer cambiar las cosas que quizás hace 10 años no lo veíamos tanto en gente de esa misma edad. Exacto, estaba como más planchado. Está genial. Lo que vos haces, sí. Que lo digo así vago porque puede ser la ciencia, el humor, contar historias, hacer fuerza porque las mujeres jueguen un rol más importante en la ciencia. ¿Qué sentís que es lo nuevo que se viene? ¿Cuál es el próximo paso en lo que vos haces? En lo que yo hago, a ver, hay muchos experimentos, y esto que a mí también me sorprende y no lo logro terminar de entender, pero me gusta. Hay muchos experimentos que tienen que ver con usar computadoras, con predecir cómo se van a comportar ciertas moléculas con una computadora, con un programa de una computadora. Entonces, eso te ahorra mucha plata en cuanto a experimentos y te ahorra mucho tiempo. Eso me parece que es lo que se está viniendo y ya está acá. O sea, es el uso de la capacidad informática, capacidad de cómputo y de modelado en la compu. Exactamente, de la inteligencia artificial, si se quiere. Para acelerar la ciencia. Para acelerar las cosas y para, digamos, para no hacerte perder tiempo, ¿entendés? Porque hay cosas que no tienen sentido probar porque no dan un resultado que valga la pena, y eso ya capaz te lo avisa una computadora. Entonces me parece que en lo que yo hago, la gente que más avanza es la gente que tiene una mano en una pipeta y está pipeteando cosas y otra mano en un teclado y viendo cómo... me parece que es eso lo que... Sí. Hay una cosa de eso que me da un poquito de miedo. Sí. Viendo ahora, por ejemplo, AlphaGo, que es este programa que juega al Go, y le gana al campeón mundial. Sí. Cosa que hasta hace poquito la gente creía que era imposible. Hasta el 97 creían que era imposible que una computadora le gane a alguien al campeón mundial de ajedrez. Hasta que Deep Blue le ganó a Kasparov. Y ahora pasó con el Go, que es un juego más complejo todavía. La cantidad de combinaciones que tiene es más que la cantidad de átomos que hay en el universo o algo así, escuché alguna vez. Lo que me asusta es que AlphaGo le gana al campeón mundial haciendo jugadas que ningún humano hubiera hecho y no entendemos por qué. Claro. Es decir, gran parte de la inteligencia artificial resuelve problemas, como ganar algo o hacer un hallazgo científico, pero no entendemos los mecanismos internos, el porqué, y la inteligencia artificial no nos puede explicar eso. Exactamente. Mira, hace poco yo estuve en un congreso de biofísica en San Luis, y uno de los investigadores que lo organizaba, que se llama Jorge Vila, hablaba algo similar en cuanto a ciencia. Un problema de la biofísica, que es un problema, es saber cómo se pliega una proteína. Vamos por partes. La proteína es una secuencia de aminoácidos. Muy larga. Muy larga. Uno puede saber qué aminoácido está al lado de otro, pero después en el cuerpo, cuando esa proteína se activa, se pliega y adquiere una forma determinada. Es como un bollito que se hace. Claro, pero como un bollito bastante organizado y que tiene siempre la misma forma, ¿no? Y cada proteína tiene su forma. No se sabe qué es lo que gobierna este plegamiento. No se sabe por qué algunas proteínas se pliegan de cierta manera y otras no. Hay un programa que logró agarrar una proteína y plegarla. Predecir cómo se plegaba. Wow. Ahora, Jorge Vila, que era el investigador que estaba dando esta charla, decía, bien, plegó la proteína, pero no aprendimos nada.
porque no sabemos por qué Claro, lo tenemos hizo, poder de cómo lo predicción, hizo. pero no de entendimiento. Claro, exactamente. La plegó, buenísimo. ¿Y qué aprendimos? Absolutamente nada. Entonces sí, es lo que se viene, pero bueno, hay que saber administrarlo mejor. Es complicado. ¿Hay algo en lo que creas que no puedas probar? Algo en lo que crea que no pueda probar. Ay, qué difícil, qué Es, sé yo. es difícil, es difícil. Es Yo no sabría difícil. qué contestar. En realidad te hago la pregunta porque yo No no sabría qué sé. contestar, pero siento que tenemos creencias, ¿no? Que Sí, tenemos muchas creencias y sobre todo con nuestra mente, con el sesgo científico y con las ganas sí. de encontrarle la prueba a todo. Seguramente tenemos cosas en las que creemos y no Y podemos yo creo probar. que muchas veces, lo que pasa es que no sé cómo probarlo, tu cabeza te cura de ciertas cosas o te Ajá. saca de ciertos problemas. No sé cómo probarlo eso. Está bien. Bueno, Este- pero crees en eso. Sí, creo en Está eso. perfecto. Porque O sea, te funciona a sí. vos con el optimismo que decías antes, Sí, que con eras el optimismo positiva. de decir, bueno, me voy a calmar y esto de alguna manera se va a solucionar. No sé, me duele la cabeza. Bueno, respiro hondo, me calmo y eventualmente se me pasa el dolor de cabeza. A ver, no es muy científico y está... No hace falta ser científico en todos los aspectos de la vida, digamos, ¿no? Sí, pero es algo, viste, a veces yo me siento medio hipócrita cuando pienso estas cosas. Pero no, la vida es compleja y tenemos, o Sí, sea, ya sé. la herramienta es una herramienta, la ciencia es una herramienta espectacular, Sí. súper valiosa, pero no es la única manera de ver el mundo, ¿no? No, está bien, pero como estás tan inmerso en esto, Claro, hay te veces sentís que como hereje ahí. Me siento como sí. dicen, mirá lo que estás pensando, por Claro, favor. no, Que se borre eso. Te sale el enano científico censurador ahí que Exactamente. Si tenés que aprender algo nuevo, ¿tenés Sí. estrategias para aprender cosas nuevas? ¿Cómo encarás el desafío de aprender algo nuevo? Ay, si lo tengo que encarar, sí, lo encaro en general. Busco esa partecita que decís, esto me apasiona, esto está buenísimo, tengo que ir por este lado. Me entusiasmo por eso y lo agarro por ahí después de un proceso de aprendizaje hay partes que no te gustan. Bueno, y las partes que no me gustan me las trato de sacar de encima rápido. Pero me trato de agarrar de eso que decís, ay, qué lindo que es esto. Mirá Lo que te motiva, o sea, lo que me motiva. preservás tu motivación. Lo que me motiva y trato de identificar eso que decís, bueno, esto es un embole. Mm. Bueno, me lo saco de encima. Pero me quedo con ese norte, con lo que me motiva. Está bueno, está bueno. ¿Te acordás de por qué o cómo se desarrolló tu vocación, lo que te gusta hacer? ¿Cuál es el origen en tu vida? Mira, cuando estaba en la secundaria tenía una profesora de biología, no me acuerdo el nombre, la verdad, que cuando estudiábamos anatomía, había un esqueleto en el colegio. A mí me gustaba mucho agarrar los huesos y armarlo. Yo sé que es algo como un raro. Rompecabezas. Como un rompecabezas del infierno, pero bueno, eso me gustaba mucho, me gustaba esa sensación. Y además, justo cuando estaba estudiando por ahí, aparecieron una serie de películas que a mí me dijeron, es esto, tengo que ir por acá. Me acuerdo que vi Epidemia, que está bien, es como Hollywood, todo lo que quieras, pero me gustaba esa sensación de estar en un laboratorio y poder ver un virus. Eso me encantaba. Después aprendí que hay mucho de ciencia ficción ahí, que no es tan así en el laboratorio. Pero no importa, en ese momento eso me agarró. Y también había visto una peli que se llama Un milagro para Lorenzo, que es una historia real. No la vi. Me suena el título. Es una película con Nick Nolte, que es Ajá. sobre una enfermedad que se llama ácido leucodistrofia. Ah. Que es una enfermedad que es desmielinizante, o sea que ataca la mielina del cuerpo. El Lorenzo, que es el hijo del protagonista de la película, tenía esta enfermedad y él, sin ser bioquímico, sin ser biólogo, sin ser médico, sin ser nada, llegó a una especie de tratamiento que era con ácidos grasos. Y yo me acuerdo de ver esa película y ver cómo él pensaba los ácidos grasos, que son moléculas que son muy largas, y él lo pensaba con clips. Iba como armando clips y decía, tengo estos dos ácidos y los hacía interaccionar. Eso me gustaba también. Es decir, claro, como también ese tipo rompecabezas científico, también me gustó mucho. Esas dos películas y mi profesora de biología de la secundaria hicieron que me tire para ese lado. Está bueno, si te acordás el nombre de la profe, avísame. Así Sí. la pongo en la descripción de este episodio, no. así le damos el crédito que te influyó tanto en la vida. Exacto. Y la otra pregunta, que es la pregunta más grande y más difícil, es si se te ocurren ideas o tenés como intuiciones
de cómo hacer para que otros desarrollen pasión por algo. Sobre todo como una herramienta educativa, pero a lo largo de toda la vida, ¿no? Porque una vez que uno desarrolla esa pasión por algo, lo va a terminar aprendiendo, lo va a terminar haciendo, lo va a disfrutar, lo va a poder contagiar a otros de manera positiva. Pero si no tenés la pasión, nada de eso pasa, ¿no? Entonces pareciera como que es casi el ingrediente secreto de la receta para aprender, para desarrollarse. ¿Cómo hacemos con los chicos, sobre todo, para ayudarlos a encontrar algo que los apasiona? ¿Se te ocurre por dónde puede ir? Mira, se me ocurre pensando lo que a mí me ha pasado, que es esto de, a mí me hubiese gustado que alguien me diga, no tenés que saber todo, no importa. Entonces, sí me gustaría, no sé si que desarrollen la pasión, pero que no desarrollen la frustración. ¿Entendés? Decir, bueno, no, está bien, no es necesario que vos nazcas sabiendo esto. No, nadie espera eso. Lo vas a aprender y está buenísimo aprenderlo. No sos un salame por no saber esto. Entonces, yo capaz voy por ese lado. Sos un salame, pero por otras razones. Sos un salame por otras cosas. Hablas durante la clase, bueno, no importa. Pero, digo, no, es ir, más que por incentivar la pasión, es bajar la frustración. Está buenísimo. ¿Entendés? Hay mucho de mandatos de deber ser y de esas cosas que nos pone una barrera que es muy permite. Alta y no suma, ¿no? Exactamente. Entonces, patear la frustración para abajo, y si pateas la frustración para abajo, capaz eso hace que la pasión vaya para arriba. Está buenísimo. ¿A dónde te puedo ir a ver haciendo stand-up? Estoy con Andrés Riesnik en, ¿cómo se llama? En el Paseo de la Plaza. Ajá. Y el 6 de marzo creo voy a estar en Café Vinilo haciendo un unipersonal. Bueno, no sé cuándo esto va a salir. Quizás ya pasó eso, pero si googlean Nadia Chiaramoni... Nadia Chiaramoni aparezco. Vas a aparecer. En Instagram, @Nadia Chiaramoni, y en Twitter, @nschiara, y ahí pongo. Bueno, a los que nos siguen, no se pierdan las 3 charlas TED. Exacto. Que dio Nadia en 3 eventos, en 2 en TEDx La Plata, una en TEDx Santa Cruz de la Sierra. Vamos a poner los links. Dale. En aprenderdegrandes.com/Nadia. Sos la primera Nadia, así que te llevas el nombre. Y vamos a poner también ahí algunos otros links de cosas que fuimos mencionando ahora. Nadia, gracias, me encantó conversar. No, gracias a vos.